Cronología. 14 de abril. Tras las elecciones municipales se proclama en España la Segunda República y el Comité Revolucionario, surgido del Pacto de San Sebastián, se convierte en el gobierno provisional. Varias decenas de miembros de las Juventudes Socialistas son desplegadas en el Palacio de Oriente para garantizar la seguridad de la familia real, aún en su interior. Al conocer los resultados, Francesc Macià proclama el Estado catalán e invita a las demás regiones a organizar un Estado federal, si bien poco después colaborará con Madrid priorizando la estabilidad del nuevo régimen. El mundo financiero acogió mal el cambio de régimen. Un préstamo neerlandés privado de 60 millones de dólares concedido al último gobierno de la monarquía fue cancelado. Se registró una fuga de capitales y la cotización de la peseta se depreció un 20% durante el primer mes de la República. Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, amenazó con multas y confiscaciones a los implicados en las fugas de capitales, negoció la compra de divisas extranjeras y cerró un tratado de compra de gasolina con la Unión Soviética a un precio ostensiblemente más barato que los ofrecidos por las compañías británicas y estadounidenses. El 28 de abril, el gobierno provisional dicta su primer decreto de importancia destinado a combatir el paro agrícola. Las reformas impulsadas por Francisco Largo Caballero continuarían en los meses siguientes con la oposición de la mayoría de alcaldes y terratenientes afectos a la monarquía. El 1 de mayo, el clero se muestra dividido en el acatamiento al régimen republicano, entre aquellos que recomiendan obediencia a las autoridades, pero sin reconocer la república como gobierno legítimo, y los abiertamente hostiles, como el cardenal Segura, cardenal primado de Toledo, que lanza una diatriba antilaicista en su pastoral del 1 de mayo. El 6 de mayo, la enseñanza religiosa en la escuela pública deja de ser obligatoria, pasa a ser voluntaria. El 10 de mayo, causando gran polémica, se inaugura el Círculo Monárquico en Madrid. Ante los rumores de que un monárquico exaltado había asesinado a un taxista que se negó a gritar «¡Viva el rey!», un grupo de personas provocó un altercado a las puertas de dicha institución. El 11 de mayo, unos 20 y tantos conventos, colegios y centros católicos a nivel nacional son incendiados. El 12 de mayo, los sucesos del día anterior llevan al traste los esfuerzos de Prieto para reactivar el préstamo neerlandés. En consecuencia, se llevan a cabo depósitos en el Banco de Francia. El 13 de mayo, el gobierno declara persona no grata al cardenal primado Pedro Segura por provocador y por sus críticas al sistema dirigidas a los fieles. El 22 de mayo, el gobierno proclama la libertad religiosa. Además, se decreta que el Ministerio de Instrucción Pública es libre de retirar las obras de arte que guardasen los edificios religiosos si se estimaba que corrían peligro de resultar deteriorados. El 26 de mayo, Azaña comienza la reforma del ejército. El número de divisiones se reduce de 16 a 8. Se limita el servicio militar obligatorio a 1 año. Además, se elimina el rango de capitán general, pues las capitanías eran una institución con la capacidad de hacerse con el gobierno ante situaciones de tensión. Las funciones de los generales de división se reducirían a las estrictas castrenses y se intentaría reducir el número de oficiales de 26.000 a 8.300. Para lograrlo,
A aquellos oficiales que renunciasen voluntariamente se les ofrecería el retiro con la paga completa, algo que era visto por los altos mandos como un soborno a pesar de que se comprendía lo necesario de la reforma. No obstante, miles de oficiales se acogieron a la medida. El 29 de mayo, por decreto del ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, se crea el Patronato de las Misiones Pedagógicas, con el fin de difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población. Una comisión central en Madrid, en colaboración con la Universidad de Madrid y otras comisiones creadas al efecto en provincias, organizarán, entre otras muchísimas actividades, sesiones de cine, teatro y la circulación de bibliotecas ambulantes por los pueblos más alejados de la geografía española. El 3 de junio, los obispos españoles protestan ante el presidente del gobierno por su pretensión de separar Iglesia y Estado. Elecciones constituyentes el 28 de junio de 1931. El resultado de los 470 diputados para constituir el Parlamento fue mayoritariamente de partidos de izquierdas. El 4 de julio tienen lugar la huelga de la Telefónica y la huelga general convocada por el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo, CNT. El 14 de julio se clausura la Academia General Militar de Zaragoza, desatando el enfado de los oficiales más antirrepublicanos. El 3 de agosto se aprueba en referéndum el proyecto de Estatuto de Cataluña, con un 75% de participación y la práctica totalidad de votos a favor. El 22 de septiembre el proyecto de Estatuto vasco, apoyado por carlistas y nacionalistas vascos, es rechazado en las Cortes Constituyentes por sobrepasar los límites constitucionales. El 14 de octubre, Niceto Alcalá Zamora dimite como presidente del gobierno por su desacuerdo con la aprobación del artículo 26 de la Constitución, que prohíbe el ejercicio en la enseñanza a la Iglesia Católica. Le sustituye Manuel Azaña y formará el segundo gobierno provisional de la Segunda República Española. El 29 de octubre se promulga la Ley de la Defensa de la República. También en el mes de octubre, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo fundan la JONS, una organización fascista, aunque políticamente es un grupo marginal, recibe donativos ocasionales de Joan Marcs, Antonio Goicoechea y algunos banqueros vascos. El 9 de diciembre, aprobación por las Cortes de la Constitución de la República Española de 1931. Y por hoy damos el tema por terminado. El siguiente será la Constitución de la República Española de 1931.